¿Crees que 32 libras por pulgada cuadrada es seguro para tu salud? ¿Neumáticos? Hoy es el día en que finalmente te enfrentas. La verdad. Deja de ajustar la presión de los neumáticos a 32 libras por pulgada cuadrada. Estás destruyendo tus neumáticos. Suscríbete y evita errores que pueden costarte miles en tu auto. Suspensión y frenos sin siquiera. Sabiéndolo, aprenderás por qué esto. El número está matando a tu auto. Y para finalizar, mostraré un reinicio de neumáticos de 30 segundos. Truco que lo soluciona al instante. Empecemos con el mito. Si tienes coche, este canal es para ti. Suscríbete ahora. ¿De dónde salieron los 32? ¿De dónde viene el mito de la PSI? Antes de responder a esto, pregunta. Aquí hay una que deberías responder. ¿Quién te dijo que pusieras los neumáticos en 32? Sí, fue un taller de neumáticos, un mecánico, su papá, o simplemente algo que todo el mundo parece. ¿Sabes? Porque ese número no llegó. Conocimiento que protege tu bolsillo. Suscríbete de tu coche. La regla de 32 libras por pulgada cuadrada surgió de viejos atajos de taller de neumáticos. Hace años, las tiendas necesitaban una presión que funcionara suficientemente bien para la mayoría de los automóviles de pasajeros. No, perfecto, simplemente rápido y conveniente. Entonces, 32 libras por pulgada cuadrada se convirtió en la configuración predeterminada. Con el tiempo, ese atajo se convirtió en un consejo. Los mecánicos lo repitieron, los conductores lo pasaron. Se cayó y finalmente Internet se bloqueó como estándar. El problema es que los coches no se mantuvieron iguales. Vehículos se volvió más pesado, suspensiones más complejo, neumáticos más anchos y presión. La sensibilidad es mucho más crítica, pero el consejo nunca evolucionó. Los vehículos de hoy están diseñados con un peso muy específico, distribución y geometría de la suspensión. Sin embargo, la gente sigue usando presión, número creado cuando los coches eran más pequeños, más ligero y sencillo. Pero incluso si ignora los consejos de la vieja escuela, hay otro número que confunde a la mayoría. Conductores todos los días. La mentira de la pared lateral. Ahora, la mayoría de la gente cree en el neumático. Presión que ven en el flanco del neumático. Ese número parece oficial, audaz, importante. Por lo tanto, los conductores asumen que debe ser la presión correcta a utilizar. Pero la creencia es errónea. ¿Sabes por qué? El coche. Las marcas utilizan piezas OEM, incluidos neumáticos, es porque han hecho pruebas y se asoció con el proveedor para hacer cada pieza específica para ese modelo de coche. La presión impresa en el neumático no es la presión que tu coche necesita, es la presión máxima que el neumático puede soportar de forma segura. Mantener, no la presión recomendada para su vehículo. Ese número existe para proteja el neumático, no su auto. El error empeora porque las marcas de neumáticos son diferentes. Dos neumáticos pueden ser iguales. Tamaño, el mismo ancho y el mismo borde. Tamaño, pero aún tienen diferente presión. Números impresos en ellos. Una marca muestra 44 libras por pulgada cuadrada. Otro podría mostrar 51 libras por pulgada cuadrada. Eso no quiere decir que uno sea mejor o que tu coche de repente necesita más aire. Solo significa que esos neumáticos están fabricados de manera diferente. Algunos neumáticos tienen una rigidez mayor, paredes laterales, otras son más suaves. Algunos están hechos para la comodidad,
Otros están hechos para cargas pesadas o una vida útil más larga, incluso cuando el tamaño de los neumáticos parece el mismo. La estructura interna puede ser muy diferente. Tu coche no cambia simplemente porque cambias de marca de neumáticos. Entonces, ¿qué realmente sucede cuando se ajusta el neumático del automóvil a partir 32 libras por pulgada cuadrada? Sucede lo siguiente. Número 1. Mayor riesgo de reventones y falla estructural. Cuando la presión de los neumáticos está mal, el peligro no es solo la comodidad o desgaste de los neumáticos. Comienza dentro del neumático en sí. Los neumáticos están diseñados para flexionarse en muy formas específicas. Cuando la presión es demasiado baja, las paredes laterales se doblan demasiado a medida que el neumático rollos. Esa flexión crea calor y el calor es lo que destruye los neumáticos desde en el interior. Con el tiempo, las capas internas debilitarse. Las correas de acero pueden separarse. Caucho se descompone. El neumático aún puede verse bien por fuera, pero la estructura ya está fallando. Por eso, los reventones a menudo ocurren a velocidad de autopista mucho después. Se cometió el error. Demasiada presión causa un problema diferente. El neumático se vuelve rígido y quebradizo. En lugar de absorbe impactos y transfiere fuerza directamente a la estructura. Un bache, un bordillo o un golpe brusco pueden romper los cinturones, cables al instante. Este daño oculto no se detiene en el neumático. La fuerza tiene que ir a algún lugar y es entonces cuando las piezas de la suspensión comienzan a sufrir daños. Número 2. Daños en la suspensión y desgaste prematuro. Tus neumáticos son lo primero. Capa de suspensión que tiene tu coche. Ellos se supone que absorben golpes, grietas y pequeños impactos antes de que esa fuerza llegue a ocurrir. Llega a los amortiguadores y puntales. Cuando ajuste cada neumático a 32 libras por pulgada cuadrada sin comprobando lo que realmente necesita tu coche, esa protección se rompe. Los neumáticos demasiado inflados se vuelven rígidos. Dejar de amortiguar la carretera y enviar bruscamente impacta directamente en la suspensión. Los amortiguadores y puntales se ven obligados a trabajar más difíciles de lo que fueron diseñados. Los bujes se comprimen más rápido. Rótulas reciben golpes más fuertes. Con el tiempo, estas partes se desgastan pronto, aunque el coche no es viejo. Los neumáticos desinflados crean diferentes tipos de daños. El neumático se flexiona demasiado, lo que hace que la suspensión luchan constantemente por el control. Esto provoca movimiento adicional, calor y estrés sobre puntos de montaje y brazos de control. La mayoría de los conductores nunca conectan los cables desgastados, piezas de suspensión según la presión de los neumáticos. En lugar de eso, eche la culpa a los caminos en mal estado o a las partes en mal estado. Pero una vez que la suspensión comienza a desgastarse de manera desigual, los neumáticos sufren a continuación y el daño se propaga aún más rápido. Número 3. Desgaste desigual y acelerado de los neumáticos. Al igual que cualquier otra pieza del automóvil, los neumáticos se desgastan por el uso y desgaste, y eso es esperado, pero debería suceder de manera uniforme y gradualmente, no rápido, desigual y caro. Y como expliqué arriba, ajustar cada neumático a 32 libras por pulgada cuadrada puede causar tensión estructural al forzar al neumático a doblarse de maneras para las que no fue diseñado. Cuando la presión de los neumáticos es demasiado baja, los bordes del neumático soportan más peso que el 2.
Las paredes laterales se flexionan demasiado, el calor se acumula y la banda de rodadura exterior se desgasta rápidamente. El neumático aún puede. Tienen banda de rodadura en el medio, pero los bordes ya están dañados. Cuando la presión de los neumáticos es demasiado alto, ocurre lo contrario. El centro del neumático ocupa la mayor parte del carga. Esa banda de rodadura central se desgasta primero, aunque el resto del neumático se ve bien. En ambos casos, el neumático se desgasta de manera desigual. Una vez que eso sucede, la rotación no se puede arreglar. Equilibrar no lo arreglará. La alineación tampoco lo salvará. La mayoría. Los conductores reemplazan los neumáticos temprano sin saber por qué. Y una vez que el desgaste de los neumáticos se vuelve desigual, no termina ahí. La pérdida de agarre afecta directamente la forma en que el coche se detiene y se maneja. Si has estado corriendo a 32 libras por pulgada cuadrada sin saber esto, golpeo. Dale me gusta, suscríbete y comparte esto antes. Alguien lo aprende de la manera más cara. Número 4. Frenado, reducido y pobre. Manejo. Si configura cada neumático a 32 PSI, tu auto no se romperá como antes. Debería. Ese número puede parecer normal, pero a menudo no coincide con lo que tiene tu coche. Necesidades. Los neumáticos con la presión incorrecta hacen no haga contacto completo con la carretera. Menos contacto significa menos agarre. Menos agarre significa que su automóvil tarda más tiempo en detenerse. Incluso los pequeños ajustes de dirección se vuelven más difícil. Las curvas se sienten sueltas. Las esquinas se sienten. Si conduce de forma descuidada, su automóvil podría balancearse más de lo que debería. El frenado de emergencia se convierte en arriesgado porque los neumáticos no pueden agarrar la carretera correctamente. Podrías pisar el freno y esperar que el coche se detenga, pero en lugar de eso, se desplaza o se desliza ligeramente. La pérdida de control puede convertir un pequeño error en una tragedia, en un gran accidente. Esta pérdida de el control también afecta la eficiencia del combustible, porque el coche compensa constantemente, luchando por mantenerse estable. Número 5. Peor economía de combustible. Este es un gran efecto de poner 32 libras por pulgada cuadrada en los coches que necesitará más o menos, pero la mayoría de los conductores lo harán. Nunca te das cuenta, porque no puedes. Puedes verlo o sentirlo fácilmente. El motor de tu coche tiene que trabajar más duro para empujar los neumáticos que no están inflados correctamente. Cuando los neumáticos son demasiado suaves o demasiado rígidos, crean resistencia adicional a la rodadura. Eso significa se necesita más energía solo para mover el coche hacia adelante. Con el tiempo, pequeño. La ineficiencia se acumula. Terminas llenando. Limpia tu tanque con más frecuencia, pero nunca se sabe exactamente por qué. Es un daño invisible que cuesta dinero silenciosamente cada semana. Incluso algunos PSI por debajo de los recomendados para su automóvil. La presión puede reducir la eficiencia del combustible al varios %. En un año, esos son cientos de dólares desperdiciados. Y aquí está lo aterrador. Por lo general, esta es solo una de varios errores de neumáticos ocurren en el programante. Mismo tiempo, si quieres ver el otro, los conductores ganan cada día. Haga clic en el enlace de arriba para errores de neumáticos de automóvil. Haciendo ahora mismo. Podría explicar
el costo al que le has estado echando la culpa a todo. De lo contrario, continuemos. Entonces, ¿cómo debería? ¿Sabes la presión exacta de mi coche? Quizás. Pregunta. La respuesta está en una pegatina para todos. Ignora. En lugar de ir por el impresiones de pared lateral, tienes una verdad justa. A tu lado, en quien siempre podrás confiar. Es la pegatina que está dentro del volante. Marco de la puerta lateral. Esa pegatina te lo dice. Exactamente qué presión de neumáticos tenía su coche. Diseñado para neumáticos delanteros, neumáticos traseros, incluso presión en frío. Todo está ahí. Los ingenieros lo calculan en función de su peso del coche, suspensión, frenado, sistema y distribución de carga. Es específico para su vehículo, no para él. Marca de neumáticos o un número único para todos, como 32 libras por pulgada cuadrada. Siguiendo esa pegatina, mantiene su automóvil equilibrado, seguro y funcionando como debería. Comprobándolo, es simple. Abra la puerta del conductor y mira a lo largo del marco de la puerta. Por lo general, la única pegatina que hay, y la incluye. PSI, recomendado para neumáticos delanteros y traseros. Tamaño, límites de carga y presión en frío. Orientación. Esa pegatina es la última. Autoridad. Ignóralo y todo lo demás se convierte en una conjetura. Ahora hay uno. Lo que hay en esa pegatina que confunde a la mayoría. Conductores cada vez. Ven. 2. Diferentes números. Pausa por un segundo y de inmediato pienso que algo anda mal. La parte delantera y trasera no coinciden. ¿Por qué la delantera y el PSI trasero suelen ser diferentes? No me malinterpretes. Cuando revisas sus neumáticos, es posible que note que los neumáticos delanteros tienen una recomendación diferente. Presión que los neumáticos traseros. Muchos. Los conductores ven esto y asumen que significa. Necesitan inflar la parte delantera y trasera de manera diferente, sin ninguna razón. Eso no es exactamente el caso. Esto es lo que realmente significa. Los neumáticos delanteros y traseros llevan diferentes cargas. La mayoría de los coches tienen la motor en la parte delantera, lo que añade peso. Ese peso cambia el comportamiento de los neumáticos. Contacto con la carretera y cuánta presión es necesario para sujetar el coche de forma segura. Los neumáticos traseros pueden soportar menos peso o en algunos vehículos como SUV y camionetas. Ellos pueden llevar más si el coche está diseñado para ello. Transportar carga. Esta diferencia no significa que puedes adivinar o configurar los 4 neumáticos al mismo número. Tampoco significa que debes presurizar los neumáticos para emparejarse entre sí arbitrariamente. Siempre sigue los números en tu grate. Pegatina de la puerta. Esa es la caja fuerte probada. Presión para tu coche, delantera y trasera. Los números PSI simplemente están ahí para equilibrar el coche. Se aseguran de la suspensión, el frenado y el manejo funcionan según lo previsto. Si ignoras estas diferencias y simplemente manténgase a 32 libras por pulgada cuadrada en todas partes, el automóvil conducirá peor. Los neumáticos se desgastarán de manera desigual y el frenado puede resultar inestable. Yo mismo normalmente presiono todos mis neumáticos a 40 libras por pulgada cuadrada, porque eso es lo que mi Outback recomienda. Incluso después de algunos duros transporte, cuando los neumáticos pueden, naturalmente, muestra una presión ligeramente diferente. Todavía los llenamos todos hasta el mismo nivel. Número. Mantiene el coche equilibrado, predecible y fácil de conducir. Saber.
La diferencia es una cosa, pero conseguirlo, el momento oportuno, es igualmente importante. Explicación de la presión de los neumáticos en frío. Una cosa que casi todos los conductores hacen mal. ¿Está comprobando la presión de los neumáticos en el momento equivocado? Tiempo. La presión de los neumáticos cambia con temperatura. Entonces, si la mides correctamente, después de conducir, obtienes una lectura falsa. El calor de la carretera y la fricción hacen que el aire dentro del neumático se expande.